7:59 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Carlos Sánchez, jurista constitucionalista. Lo invitamos a hacer unas reflexiones luego de los resultados del referéndum y la consulta popular última, en donde en las 4 preguntas se pidió el sí, la propuesta del Ejecutivo, incluyendo la 4ª de consulta popular de ir a una constituyente. Precisamente recuerdo y tengo en mis manos el comunicado que prestantes juristas ecuatorianos firmaron a favor de una nueva constitución. ¿Cómo lograr ahora cambios en el actual esquema vigente sin una constituyente? Doctor Carlos Sánchez, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para tu distinguida audiencia y gracias por permitirme compartir contigo estas ideas. El futuro del país simplemente ha dado un giro distinto. Teníamos una oportunidad como gobierno, como nación, como Estado, de cambiar cosas de una forma más leca, cosas que están en la sustancia del país. No vamos a tener esa oportunidad y sin embargo el gobierno nacional tiene que entender que este es un mensaje claro de desconfianza, no generalizado, pero no hubo confianza en el proceso de cambio por la vía de la Asamblea Constituyente, pero tiene y debe aprovechar la mayoría en la Asamblea Nacional. No habrán reformas constitucionales, tienen que haber reformas a la ley. Y estas reformas a la ley deben cuidar entonces las formas que fueron las razones por las que la Corte Constitucional no les dio paso. No será a través de una ley económica urgente, tendrá que ser a través de legislación ordinaria y a través de la mayoría del partido de gobierno en la Asamblea Nacional, proponer reformas sustanciales en materia de seguridad que urgen. Y lo principal, yo creo que es mejorar el proceso de comunicación. Yo estoy algo apañado en esta última parte cercana a para el relativo penosamente la señal está mal. Doctor Carlos Sánchez, ¿qué tal si le llamamos a la línea telefónica para que usted siga con la imagen y pueda darnos las opiniones para que mejore la señal y aprovechamos todas sus opiniones en ese sentido? Decía, el buscar reformas sin constituyente, uno de los caminos sería la Asamblea Nacional para tocar temas fundamentales como, por ejemplo, tanto se ha mencionado, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ese mecanismo es idóneo, es viable? ¿Necesita el país en ese sentido? Bueno, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana no es una reforma a la ley, esa sí es una reforma estructural del Estado ecuatoriano y requiere una reforma constitucional. Sobre ese particular ya se ha consultado la Corte Constitucional y tenemos un bloqueo por parte de esa entidad. Se procuraba, una de las cosas que se anunció que serían revisadas en la nueva estructura del país sería aquella, así que ahí sí tenemos un problema. Vamos a tener que, como lo ha dicho el presidente, trabajar con lo que tenemos. Yo creo que hay que darle un giro hacia lo humano, ¿no? Es decir, hacia la conformación humana de las instituciones que representan los estamentos del gobierno, que estén más conectadas con la idiosincrasia del país, que estén más conectadas con lo que el país piensa sobre las cosas. Probablemente vamos a tener un acercamiento más directo entre el Estado y la sociedad.
Ahora, escuchábamos también a constitucionalistas que hay un dictamen de la Corte Constitucional del año 2019 que habría la posibilidad de ir a estos cambios, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la función de transparencia. ¿Eso pudiera recogerse para implementar, para presentar primero a la Asamblea Nacional y luego vendrá el control constitucional? Es correcto, esa es la forma más demorada del asunto. Uh-huh. Sin embargo, el gobierno pues, tiene que, como ha reconocido en la voluntad popular, tiene que seguir el camino de la aprobación del legislativo y luego del ejercicio del control constitucional para este fin particular. Y así con muchos otros, por cierto. ¿Qué otros cambios pudieran operarse ya por la vía ordinaria? Como usted señala, va a tomar más tiempo, pero que podría avanzarse con reformas parciales o enmiendas a la Constitución. Bueno, yo creo que la cuestión que más urge es la cuestión relativa a la seguridad, ¿cierto? Cuando uno piensa que está mal, porque coincidimos en que el Ecuador no anda bien, creo que eso es una idea en la que todos coincidimos. Y empezando a analizar qué es lo que está mal con el Ecuador, pues lo primero que se nos ocurre, creo yo también, es válido suponer que es la cuestión de seguridad. Y la grave crisis de seguridad, en la que si bien el gobierno ha tenido algunos logros importantes que tienen que ser mejor comunicados, obviamente no son suficientes y naturalmente generan una reacción por parte de la delincuencia organizada. Entonces, si no vamos a lograr, no vamos a poder tener bases militares extranjeras en el país, eso es algo que ya la ciudadanía dijo que no. La colaboración internacional que se ha venido dando y que debe continuar en las formas, en la forma que es posible, ¿no? A través de convenios, acuerdos con los países amigos, como Estados Unidos, facilidades tecnológicas, de capacitación, recursos humanos y materiales que puedan, de acuerdo con nuestra legislación vigente, facilitarse para la lucha contra la delincuencia. Creo que la suscripción de un tratado de libre comercio con Estados Unidos es una buena señal en esta dinámica en la que nosotros estamos más común, pues fenómenos muy específicos. Yo creo que el presidente o la Asamblea Nacional debe insistir con el análisis de la excepcionalidad de la prisión preventiva en casos graves en delitos flagrantes. Yo creo que eso fue mal planteado en su momento. Quizás no deba ser propuesto como la regla general. La prisión preventiva por estándares internacionales debe ser excepcional, pero así como y lo he dicho muchas veces, este mismo ejemplo, como el peculado y el cohecho y la confusión, son delitos imprescriptibles y son delitos que pueden ser juzgados en ausencia. Ambas características son opuestas al estado actual de la ciencia jurídica y en consecuencia, si se pudo eso, se puede también lo otro en función de qué es la necesidad del Estado. La cuestión es plantearlo bien, que la prisión preventiva no sea excepcional en determinados casos, es analizable por parte de la Asamblea Nacional. Es algo que debe volverse a revisar. Lo otro importante, fundamental, el régimen los menores infractores, esta reforma que ella continúa hacia determinados delitos y en determinadas circunstancias. Esa diferenciación no se hace en nuestra legislación. Aquí a cualquier menor infractor se lo juzga igual y eso creo que es un error que debe revisarse desde la Asamblea Nacional. Eso y muchas otras cosas más. Eso implicaría, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, a fin de que no sea excepcional en casos graves. ¿Sería una reforma parcial a la Constitución, reforma al COIP? ¿Qué implicaría eso? No necesariamente, porque el Código Orgánico Integral Penal puede establecer excepciones siempre que no se vulneren los derechos fundamentales garantizados en la Constitución.
La Constitución lo que previene es que la prisión preventiva será de última ratio, es decir, excepcional, solamente cuando se configuran ciertas circunstancias. Y las dificultades que tienen jueces y fiscales para imponer esta medida es que estas circunstancias que deben configurarse no están en la Constitución, están en la ley. Entonces, es la ley la que puede ser reformada para aflojar, digamos, los altos estándares que tiene la prisión preventiva en determinadas circunstancias, en determinados delitos. Ojo que el presidente propuso el entorno del conflicto armado interno. El presidente propuso que sean delitos flagrantes y que sean delitos graves. Yo creo que esto último es fundamental, porque al final del día la ciudadanía está clara y estamos cansados de ver delincuentes que cometen delitos graves a vista y paciencia de los medios de comunicación y de la opinión pública. Sabemos quiénes son, sabemos lo que hicieron, pero el mismo día que fueron puestos a orden de la autoridad, salieron en libertad por 50ª vez. Ese fenómeno en particular es el que el gobierno tiene que hacer algo al respecto. Y no solamente es una reforma a la ley, por si acaso, es también una reforma estructural. Debe meter la mano en la justicia. La administración de justicia está en crisis. Yo no sé cuántas veces he escuchado decir que se la va a declarar en estado de emergencia, pero no sé exactamente qué significa. Seguimos teniendo las mismas dificultades. Por ahí el Consejo de la Judicatura ha aparecido con una publicación en redes sociales hablando de que se va a habilitar finalmente la citación telemática. Para que lo sepan, distinguida audiencia y quienes están escuchando y conversando este asunto, la citación telemática es algo que ya ocurre cuando usted lo multan, cuando se pasa un semáforo, es decir, cuando el gobierno quiere o necesita imponer una multa, ya hay un correo electrónico donde usted le llega una multa, eso no se olvide. Pero cuando un usuario del sistema judicial necesita avanzar con una demanda, juicio ejecutivo, juicio monitorio, entramos en una pesadilla interminable de meses y a veces incluso años, que es la primera etapa del proceso. Bueno, el Consejo de la Judicatura parece que está dando giros positivos hacia eso, pero falta muchísimo. La administración de justicia está en el suelo. Mientras no haya una buena administración de justicia con buenos recursos humanos y materiales, que se continúe con la evaluación y que se continúe capacitando el personal positivo que debe continuar en funciones, que se siga enrolando gente y personal para que pueda colaborar con esta administración y que se le den los recursos para trabajar. Mientras esto no ocurra, poco puede hacer la ley. Recuerdo el comunicado que ustedes firmaron, entre ellos el doctor Carlos Sánchez, de ir a una nueva constitución. Esto se ha truncado por el pronunciamiento del pueblo, pero sí quisiera recoger los puntos fundamentales que pudieran tomarse para canalizar a través de la Asamblea Nacional, por ejemplo, lograr un nuevo pacto social. ¿No se puede ya por la vía ordinaria lograr ese pacto social para hacer los cambios ordinarios? Bueno, el pacto social es una cuestión política, no necesariamente jurídica. Eso dependerá de la madurez de nuestra clase política. Lamentablemente, yo que tengo 45 años, ya puedo decir que he vivido varias versiones del gobierno nacional y varias versiones de los partidos políticos tradicionales en el país. Yo no he visto antes un fraccionamiento tal que básicamente el país se divide entre los que son y los que no son, los pros y los contras, los anti o los pro. Entonces, tiene que las elecciones se definen así, ¿no? Muchos candidatos con poco porcentaje en las urnas y al final del día 2 de ellos llegan a pelear por una postura y terminan con un porcentaje casi del 50% del país. Es decir, estamos divididos como país. Y mientras los políticos, los líderes políticos no privilegien los sagrados intereses nacionales por sobre los propios, yo creo que esto difícilmente va a cambiar. Vivimos en una disputa interminable entre el presidente y el alcalde de Guayaquil, el presidente y el alcalde de Quito, y es en concepto, entiendo, se supone que se trata de una disputa por cuestión de principios, una disputa por cuestiones de asuntos que están sujetos a la administración
Ahora, si el camino es la Asamblea Nacional, habrá que llevar temas, doctor Carlos Sánchez, temas a la Corte Constitucional, que tendrá que hacer control constitucional de los cambios que de aquí en adelante pudiera hacer el presidente. Este es un diálogo con el doctor Carlos Sánchez, jurista constitucionalista, a propósito del dictamen del pueblo ecuatoriano en las urnas el domingo último, y que triunfó ampliamente el no en las 4 preguntas, 3 de consulta de referéndum, reformas a la Constitución, y una de consulta popular, la convocatoria a una asamblea constituyente. En las 4 preguntas triunfó ampliamente el no a la propuesta del Ejecutivo. Decía, doctor Carlos Sánchez, el camino ordinario sería la Asamblea Nacional, y también vendrán, si son reformas parciales o enmiendas, el control constitucional de la Corte Constitucional. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. A este momento sí. Disculpe, acabo de regresar. Mi señal de internet parece que hay algún problema. ¿Me podría repetir su última pregunta? Decía que si el camino ordinario es reforma parcial o enmienda a través de en el caso de la reforma parcial, la Asamblea Nacional, un trámite ordinario, también tendrá que recurrir a la Corte Constitucional en el caso del control constitucional. Siempre, siempre. Y decía cuando se cayó la señal que si algo ha aprendido este gobierno, y de mala manera, es que tiene enfrente una Corte Constitucional que va a revisar cada cosa que se proponga, ya sea porque sea su facultad o su competencia, o bien porque la oposición permanentemente va a cuestionar la constitucionalidad de lo que resuelva el gobierno. Entonces, eso tiene que tenerlo en su radar. Hay que ajustar las formalidades, las cuestiones de forma de las propuestas legislativas que lleva adelante el gobierno a través de la Asamblea Nacional, para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Al final del día, como lo ha llegado a cumplir el presidente, pues tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos. Ecuador es un Estado constitucional de derechos y eso no es una cosa negativa. De hecho, su génesis o la intención de esta idea es que el Ecuador tenga un control absoluto, permanente, de la vigencia de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución que ha sido respaldada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano y que, pues, evidentemente, el primer mandatario tiene la obligación de respetar, y así lo ha dicho. Entonces, lo que sea que haga en el futuro, cualquiera de los mecanismos para reformar la Constitución, si es que se insiste en esto, es o bien la reforma parcial, una enmienda, ya la Asamblea Constituyente quedó descartada, al menos en este momento histórico del país. Lo que se exige sí. ¿Cuáles temas cree que debieran ser prioritarios a abordar en las actuales condiciones? Vivimos un conflicto armado interno, vivimos la lucha contra los grupos delincuenciales organizados, una reforma política. ¿Cuáles debiera priorizar ya ahora a través de la Asamblea Nacional, que hay que decirlo, en donde cuenta con una mayoría legislativa? La seguridad. Yo creo que el primer asunto que tiene en la cabeza el ciudadano ecuatoriano es la inseguridad, la permanente inseguridad en la que se vive. Particularmente yo que le hablo desde Guayaquil, vivimos preocupados, viendo las noticias, esperando enterarnos de alguna desgracia todos los días, y es lamentable vivir así. Entonces no se puede vivir así, y eso es lo que tiene que cambiar. Seguridad, ¿qué tipo de reforma? El gobierno nacional hizo un gran esfuerzo de la doctora Palencia. No sé si me siguen escuchando.
Sí, allí le escuchamos. Decía usted que la ministra de entonces de gobierno, Mónica Palencia, hizo sus esfuerzos. ¿Debiera retomarse eso? Sí, recuerdo que en el inicio de la intención de este gobierno por tomar el control de las cárceles y de la inseguridad en el país, se articuló entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso estuvo muy bien. Las Fuerzas Armadas cumplen un papel distinto hoy al que cumplían en el pasado y deben sumarse, pero se quedó en el camino esta iniciativa de también incorporar a la seguridad pública los elementos de la seguridad privada. Recuerdo también que el presidente Guillermo Lasso, incluso antes de la presidencia de Daniel Noboa, decretó este reglamento que impedía que un particular con alguna facilidad obtenga permisos para portar armas, pero resulta que no hay armas en el país que comprar y que las facilidades para poder sacar los permisos no existen. Entonces es una reforma que se quedó en la letra muerta de la ley. Yo no creo que la solución sea armar a la ciudadanía, pero creo que es justo a esta altura darle la oportunidad a quienes tienen la posibilidad de comprar un arma y de prepararse para el uso responsable y autorizado de un arma, de porque nos vamos a defender los ciudadanos. Eso no se ha puesto en práctica, solamente se legisló y quedó en la nada. Eso, la participación de los guardias de seguridad privada a través de algún nivel de respuesta inicial, la policía metropolitana, la policía de tránsito, es decir, incorporar a la seguridad pública a los elementos de la seguridad privada y a los elementos a la misma ciudadanía para poder enfrentar todos juntos a la delincuencia. Eso es algo que no ocurrió y creo que es importante que sigamos hacia ese cambio. Si hay necesidad de cambios en la Constitución especialmente y que hoy se trunca por el camino de la constituyente, ¿cómo lograr que esos cambios sean enviados, remitidos por el presidente de la República a la Asamblea, para responder con eficacia y legitimidad a las grandes necesidades que se tiene en el país? Bueno, existen, como hemos venido conversando a lo largo de esta entrevista, los mecanismos que no de cambios en la Constitución que no consisten necesariamente en la Asamblea Constituyente. Tales son la reforma parcial o la enmienda, de acuerdo con la gravedad del cambio, es decir, con la naturaleza del cambio propuesto en estas modificaciones a la Constitución. Y en función de sí o no afectan la estructura del Estado ecuatoriano. Y hay cuestiones importantes como la eliminación o la modificación del Consejo de Participación Ciudadana, otras que son también se vienen ganando espacio en la opinión pública, como la modificación a los requisitos para ser asambleístas. Todo esto, por la vía que deba proceder, y además, por cierto, la califica la propia Corte Constitucional, finalmente en su fondo también, no solamente en su forma, deberá ser calificado por la Corte Constitucional, por la propia Corte Constitucional. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino, aunque le incomoda al gobierno, y yo creo que tiene que ajustar desde la asesoría jurídica de la presidencia lo que ha ido aprendiendo en el tiempo. Es decir, si han habido cuestiones en las que la forma no es la correcta, pues yo creo que a esta altura estamos muy claros qué es lo que espera la Corte Constitucional que llegue cuando se propone algo o alguna reforma. Entonces, ese es el camino. Corregir sobre la marcha y seguir. El gobierno no puede detenerse ante los obstáculos que se le han presentado, porque esta vez el obstáculo es la voluntad popular y el pueblo ha hablado, y eso debe respetarse. Hay un capítulo importante como es el cambio en la administración de justicia en el Ecuador. ¿Cómo retomar esto a través de la Asamblea Nacional a fin de hacer los cambios que se necesitan para que la administración de justicia llegue a adecuarse a las grandes necesidades que tiene el país? La Asamblea Nacional puede fiscalizar, no solamente legislar. Y es hora de que los vocales del Consejo de la Judicatura le respondan a la ciudadanía. Recientemente se han incorporado valiosos elementos al Consejo de la Judicatura. Y como le decía un poco antes en esta entrevista, veo que
veo con buenos ojos que han tocado el tema de la situación telemática. Esto es algo que ya está en la ley, pero no requería una reforma, requería decisión política, administrativa, recursos económicos, una buena gestión. Veo también que el Consejo de la Judicatura ha respondido sancionando jueces que han cometido infracciones muy graves. Eso debe seguir ocurriendo. Esa evaluación permanente de la Judicatura debe seguir ocurriendo. Pero ¿cómo funciona un Estado democrático? Sino a través del sistema de los pesos y contrapesos. Si la función judicial, administrada por el Consejo de la Judicatura, no funciona bien, la función legislativa puede fiscalizar y poner las cosas en su sitio. Entonces, será responsabilidad, aunque es más largo, aunque es más complicado, y aunque requiere más esfuerzo, de la Asamblea Nacional representar a la ciudadanía, el presidente de la República con su bloque de mayoría, involucrando una tercera función del Estado, en este caso la función ejecutiva, articularse hacia fiscalizar a los otros poderes del Estado para que se alineen con los intereses del país. Yo creo que el Consejo de la Judicatura tiene una tarea importantísima para que las cosas, particularmente desde la cuestión de seguridad, puedan dar un giro hacia donde deben marchar. Y hay otros temas que habrá que retomar, por ejemplo, la estabilidad institucional, el tema de la propia economía, el fortalecimiento de la economía ecuatoriana. Sí, sin duda, y mucho se espera del presidente en ese particular, siendo un hombre joven, un empresario exitoso, acaudalado, que tiene recursos y que tiene formas de, seguramente, equipos, además, que puedan brindarle una orientación para que este país se transforme en un país de bienestar. Primero, salir de la inseguridad para poder generar empleo. Guayaquil, por ejemplo, que es el caso particular de la experiencia que yo le hablo, hay muchos negocios cerrados porque la inseguridad no les da tregua. Eso es lo primero que hay que resolver. Sin seguridad no va a haber comercio. Y estamos en una época particular del año, ¿no?, donde el comercio se activa. Entonces yo creo que es oportuno, muy oportuno, que el gobierno ajuste la seguridad y que continúe con sus políticas económicas para efectos de darle un alivio al ciudadano ecuatoriano. Hemos pasado por algunos problemas. Lamentablemente, una de las cosas que yo en lo personal he venido criticando de la Constitución de Montecristi no va a cambiar, y es este concepto contradictorio de un Estado unitario, plurinacional, donde existe una justicia paralela, que es la justicia indígena, y eso le ha dado un espacio a esta minoría de reclamar cuando se le antoja, articulando desde la oposición incluso, creando caos. Hemos tenido ya varios episodios y por lo visto vamos a continuar teniendo que tolerar estos episodios, que lo único que ocasionan son problemas económicos y además sendos delitos que quedan en la impunidad. Eso es una realidad lamentable con la que vamos a tener que convivir un tiempo más, por lo visto, cuando menos. Pero en ese entorno el presidente de la República tiene que, el gobierno nacional tiene que ajustar, y creo que lo está haciendo cuando le ha pedido la renuncia a todos sus ministros. Eso es un claro reflejo de que se ha percatado de que no hay una comunicación permanente con la ciudadanía, no hay esta conexión y tiene que retomarla. Ahora, no hay obstáculos que en la campaña se evidenciaron con la Constitución de Montecristi. Por ejemplo, el tema de la economía que usted se refería, doctor Sánchez, la limitación para las inversiones, cuando el artículo 313 de la Constitución vigente habla que habrá las inversiones siempre y cuando no afecten a los derechos. Entonces, de alguna manera, ¿no son limitantes para el desarrollo? Son limitantes, pero también son disposiciones redundantes. Es obvio que una inversión no puede afectar derechos, y ese es el cuidado que debe tener no solamente la Corte Constitucional, por ejemplo, en el Estado Constitucional de Derechos, la Asamblea Nacional en un Estado democrático, sino el mismo presidente de la República cuando se supone que vela por nuestros intereses. Entonces, el problema es que esta ley, este tipo de disposiciones, le brindan a la oposición que permanentemente está conspirando para que el gobierno no pueda hacer su trabajo,
más herramientas para seguir molestando. Entonces, va a tener que ser muy inteligente el presidente, muy estratégico. Yo creo que va a tener que equilibrar o balancear su equipo de trabajo para efectos de sortear este tipo de dificultades. Ninguna ley es perfecta, ni para lo bueno ni para lo malo. Así que caminos para sortear estas dificultades sin duda los hay y tiene que encontrarlos. Ese es el arte, para eso ha llegado donde está y eso es lo que esperamos de él. Bien, al doctor Carlos Sánchez, constitucionalista, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Temas que deben procesarse luego del pronunciamiento popular expresado en las urnas el domingo último en el referéndum y la consulta popular. Doctor Sánchez, muy amable. Muy buenos días y un gusto conversar contigo y con tu distinguida audiencia. La próxima vez me situaré en una ubicación con mejor internet. Muchas gracias, con todo gusto. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Marco López, ex superintendente de compañías, ex delegado del presidente de la República en la Junta Monetaria, a propósito de la decisión de la Junta Monetaria y Financiera que descarta la eliminación de los techos a las tasas de interés en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Sabemos que cuidar tu sonrisa es una decisión importante y en Dental Láser queremos que tengas la máxima seguridad. Por eso contamos con Second Opinion, la primera plataforma de inteligencia